Yo quiero primero, pues ya entrando en materia, porque ya prácticamente son las 7 de la noche, eh, quiero darle las gracias ante todo, profesor Medófilo, por este tiempo que nos va a regalar a los boyacenses, a los colombianos que nos van a ver a través de lo que va a ser la reproducción de este material que va a quedar grabado para poderlo difundir a través de otros medios, especialmente a través de YouTube. Y de esta manera, pues, darle las gracias a usted por estar acá conectado. Sabemos de sus ocupaciones, de que es una persona dedicada 100% a la escritura. Eh, Decirle a usted, profesor, que nos alegra mucho saber de sus méritos académicos. Para quienes no conocen, el profesor Medófilo es eh, profesor ya de la Universidad Nacional, pero retirado de la Universidad Nacional, investigador social, científico colombiano que ha dedicado cientos de obras a analizar todas las problemáticas desde el punto de vista de lo que es la investigación social, y pues con una área muy específica que es el fuerte del profesor Medófilo, que es ser un historiador de los más reconocidos historiadores que en este momento tenemos en Colombia. Por eso, pues, queremos darle las gracias, profesor Medófilo. No sé, yo quisiera saber si se me queda algún dato. Me gustaría de pronto que su merced nos diera una breve reseña suya propiamente de aquellas obras más importantes que podamos destacar dentro de las publicaciones, dentro de esos estudios que usted ha hecho. Y si en este momento está abocando algún trabajo en particular, sabemos que está haciendo un trabajo muy bueno del que vamos a hablar hoy, que va a ser sobre los análisis a fondo de qué significó el estallido social en Colombia, pero pues si hay algunas investigaciones que usted nos quiera señalar como relevantes, pues nos gustaría escucharlo, profesor. Muchísimas gracias y una vez más, bienvenido a estas tierras boyacenses y a quienes nos van a escuchar este material. Muy bien, querido amigo y colega, profesor, por la invitación a participar en este espacio. Eh, Has dicho que me refiera, si quiero, inicialmente a mis trabajos, pues trabajé o he trabajado largamente eh, sobre historia contemporánea de Colombia, entendiéndola entre 1875 y los días que corren. Pero, claro, la historia del país no se puede estudiar aislada. Me he combinado bastante con estudios sobre América Latina. Eh, Frecuenté la metodología de la historia comparada, hice un proyecto de historia comparada de Colombia y Venezuela. Después, cuando el advenimiento del proceso bolivariano, pues aprovechando que ya conocía la historia venezolana, me dediqué por un tiempo a la investigación de lo que estaba pasando, del sistema político, de los cambios que se estaban efectuando en Venezuela bajo Hugo Chávez. Y allí, es decir, sobre eso, ese país y esas novedades, trabajé hasta 2007, luego más ampliamente sobre América Latina, pero ya no la estrictamente contemporánea, sino que siempre hace años también trabajando sobre lo que llamo la emergencia de América Latina y el Caribe entre 1750, antes de la independencia de nuestros países,
hasta 1830. Entonces, sobre cada una de estas, soy un historiador que se aburre sobre un solo tema y por eso encuentran diversas áreas, no solo del mundo, objeto de mi investigación, sino también diversos temas monográficos. Bueno, pero no los embolato más, las embolato más con estas cosas personales y pues el interés y la invitación ha sido para presentar unas reflexiones y ofrecer unos comentarios que ojalá llamen a la discusión. Espero que, si es el caso, me interrumpan con preguntas, con afirmaciones, cuando o bien no estén de acuerdo o bien quieran señalar alguna cosa relacionada con lo que expongo. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Bien quisiera que este encuentro fuera presencial. Ya estoy hasta aquí de virtualidad, ya yo creo que se ha exagerado con eso. Los poderes mundiales insisten en embosalarnos, encerrarnos, a cuarentenarnos. ¿Por qué? Porque el mundo atraviesa por una crisis muy fuerte, porque el capital financiero quiere imponer todo el desarrollo y entonces han utilizado lo que la Organización Mundial de la Salud llamó pandemia, incluso modificando el concepto de pandemia con que trabajaba la Organización Mundial de la Salud para poder declararla. Y bueno, quizá detrás de nuestros bozales y todo eso, no, además porque implica que el aire no circule muy bien, que nos embotamos y no queremos ver o no nos es dado ver lo que transcurre en la trasescena, los intereses que se mueven, aquellos intereses que quisieran prolongar la virtualidad, la digitación, todo eso. Así Pero es, bueno, así es, no mi es querido lo profesor Meófilo. Usted ojalá se promueva. vamos a hacer lo posible porque usted nos acompañe en una conferencia acá en Tunja, que es donde se está transmitiendo este espacio de Facebook Live, en el cual ya nos están viendo bastantes personas. Y quiero decirle inicialmente, profesor, pues que usted nos deja y nos abre un poco al tema que queremos tocar hoy, es cómo pasamos del enojo, de la virtualidad, de las redes, a lo que significó una convocatoria que hicieron las centrales obreras en el año pasado, inicialmente, que fue un paro convocado por las centrales obreras, por la CUT, por el sindicato de maestros, como una movilización de esas tantas que se hacen y que se convocan y que se hace alguna movilización. Pero hemos podido observar que eso terminó en otra acción impredecible en sus cálculos, incluso para quienes hicieron la convocatoria. Eh, eh, y eso es lo que queremos analizar con el profesor Meófilo, que ha estado indagando sobre qué sucedió, qué hay detrás de eso que se convocó como una movilización y luego lo que nos dimos cuenta es que se convirtió en un estallido social. ¿Cuáles son sus consideraciones? ¿Cuáles son aquellos aspectos que estaban de alguna manera o subterráneos y que afloraron en la calle en unas dimensiones impredecibles, como usted mismo lo tiene señalado en un artículo muy valioso que se publicó en Razón Pública,
en la plataforma donde usted es coautor y generador de esa opinión que se da en Razón Pública, y se habla de cerca de 700 municipios que estuvieron participando. O sea, no estamos hablando de cualquier escenario, estamos hablando de mucho más, de casi el 70% de municipios del país en Colombia se levantaron. ¿Qué significado tiene? ¿Por qué afloró eso que estaba latente y y en un sentido se transformó en un fenómeno social que realmente es histórico? ¿Por qué esa situación, profesor Medófilo? Nos gustaría escuchar esas reflexiones y esos análisis que usted ha hecho al respecto. Sí, pues hay diversos énfasis para hacer en relación con ese análisis. Uno en el corto plazo, otro en el largo plazo. En los análisis que he leído sobre el 28A, pues presentan las condiciones económicas, el desempleo, por un lado, la pobreza creciente, y por otro lado, las luchas que se han dado particularmente a finales del segundo decenio del siglo XXI. Y me parece que es una manera correcta, pero insuficiente y parcial de ese análisis, porque si establecemos una continuidad lineal entre el paro de 2019, el 21N de 2019 y el 28A del 2021, yo no encuentro tan exactamente esa continuidad, porque el Comité Nacional de Paro, como tú ya lo dijiste, convocó a un paro nacional. Unos días antes, la revista Semana publicaba una nota ahí como muy intrascendente diciendo el Comité Nacional de Paro convocó a un paro de 24 horas. Pues así como se presentaban las cosas. Y efectivamente se convocó a un paro de sindicatos, paro de organizaciones, y lo que el 28A, lo que irrumpió desde el primer momento fue otra cosa, el estallido social. Uh-huh. Es decir, la convocatoria del Comité Nacional de Paro fue una oportunidad que se abrió, jugó un papel importante, pero allí lo que entró fue otro fenómeno social que, por supuesto, los miembros del Comité de Paro no esperaban ni nadie. Yo creo que nadie esperaba lo que sí se había hablado de la posibilidad de un estallido social. Yo recuerdo que a quien primero en quien primero encontré utilizado el término del estallido social fue Cecilia López, antes de los acontecimientos, diciendo que había el tratamiento de la pandemia, el tratamiento oficial, agudizado tantos problemas que unidos a los de siempre, al desempleo, a la pobreza, lo que era previsible era la ocurrencia de un estallido social. Eso, pero desde luego cuando ese estallido,
Cecilia López, desde luego, no pensaba en fechas ni cosas de esas. Y cuando hablaba de estallido social, pensaba en algo que se iba a generar muy espontáneamente. En eso tenía razón, no obstante la convocatoria, pero es que el paro nacional, el comité de paro no convocó a un estallido social, mal podía hacerlo. Un estallido social no es convocable, se Total. produce Sí, señor. y revienta, digamos. Entonces, esa es la primera cosa que es necesario decir. Ahora, pensaba yo el 28A, o recordaba mejor, o una fecha memorable en la historia de Colombia, importante, el 14 de septiembre de 1977. ¿Recuerdan ustedes del paro cívico del 14 y 15 de septiembre de ese año, 77? Contra el alto costo de la vida fue lo fundamental, aunque había un pliego de 8 puntos, pero la gente salió. Lo que los llevó no a la declaratoria del paro necesariamente, que se declaró, la gente que salió entonces a la calle, no en las dimensiones que en el estallido social del 2021, pues salió pensando indignada por el alto costo de la vida, por la inflación. Bien. Una pregunta, profesor Medófilo. O sea, en un ejercicio comparativo, lo que pasó en 1977, que es una generación pues nueva que no conocen qué pasó en ese paro cívico, frente a las dimensiones de lo que fue el 28 de abril del año pasado, fue mucho más fuerte lo que sucedió entonces el año pasado en comparación a ese famosísimo paro de 1977. Pues ambos son fenómenos importantes, pero este tiene unas características, el de 2021, que no tuvo el paro cívico. Ahora, el paro cívico del 77, convocado entonces en un capítulo de unidad de las 4 centrales que existían, pues 4 centrales obreras, los organizadores pusieron el énfasis en que el transporte no funcionara, y eso desde primera hora lo lograron. Era una huelga de brazos caídos, en cierto modo. Pero desde tempranas horas, hablo por ejemplo de Bogotá, en Fontibón, en barrios, Quindío, en Atahualpa Yupanqui, y en barrios populosos como el 20 de julio. El 14 de septiembre, desde temprano, espontáneamente, metiéndose al espacio del paro, pero protagonizando otra cosa, hubo muchos actos espontáneos, enfrentamientos con la fuerza pública, asaltos, saqueos a almacenes en barrios populosos, ¿no? Sí. Y pues eso se dio por fuera de la convocatoria. Entonces, en ese sentido, de lo que hubo de espontáneo, de lo que fue reacción de la gente no organizada, y también de algunos organizados, pues en eso puede uno decir que el estallido social evoca ese paro, pero es incomparable a partir de ese momento, porque la duración del paro, que fue convocado para un día, el del 77, pues se prolongó 2 días y efectivamente cesaron las acciones. Hubo represión, no en la magnitud de la que el país vio a partir del 28A, y
Pero, por ejemplo, en Bogotá yo conté 19 muertos, 14, sobre todo el 14 de septiembre. Bien, entonces, justamente al mencionar el paro del 77, recuerdo que ese día prendí al mediodía en el lugar donde estaba, que no era mi casa, porque yo estaba participando en una zona dirigente de cosas básicas en el paro, y pues prendimos allí el noticiero de Caracol, y Yamid Amat estaba hablando. Las tomas de las cámaras pasaban sobre la carrera séptima con Avenida Jiménez, pasaban por la Caracas, también en el centro, por la 10ª. Era, recuerdo, un día soleado, y eso lo mostraban las cámaras, y mostraban las calles, las avenidas vacías. Y Yamid Amat dijo: este es el paro en Bogotá. Pero estaba hirviendo la confrontación, había tanquetas desplegadas en los barrios, ya se habían registrado varios muertos. Esto que les cuento no hubiera podido pasar, pues la desinformación de la gente no hubiera podido darse en esa magnitud como en el 77, el 28A. El 28A, las redes sociales, todo el mundo estaba recibiendo y emitiendo mensajes y vídeos sobre lo que estaba pasando y los enfrentamientos, y en fin. Pero al mencionar esto, más allá de la anécdota, lo que quiero decir es que en comparación con otras luchas, pues el estallido social tuvo unas características, unas propiedades novedosas. Esa, por ejemplo, de la participación de los medios, difusión de las redes, difusión de mensajes. Pero una característica sobre la que hay que pensar es la prolongación de la protesta social. Es decir, aún si somos o si algunos son muy exigentes y dicen, bueno, pero con intensidad, ¿cuánto tiempo fue? ¿Cuándo es que el estallido social comenzó a debilitarse y la gente a irse a sus casas? Yo he hecho una especie de periodización de las etapas principales del estallido social, 28A a 27M, al 27 de mayo. Ese es el periodo más intenso de la movilización, el que más gente se sostiene de manera aguerrida. Estamos hablando de un mes. En la calle, sí, un mes. Eso es impresionante. Pero lo más fuerte. Luego, una segunda etapa la ubico entre el 27 de mayo y finales de junio de 2021. Allí la acción fue más mesurada, no tenía la fuerza de mayo. Y finalmente, el mes de julio, que fue de una mayor dispersión de la gente. Esas son 3 etapas, pero no quiere decir que el paro terminó ahí. Yo me encontraba en noviembre, campamentos, núcleos, grupos que proclamaban que estaban en el estallido social, en el paro, que estaban en esas acciones. ¿Cuándo exactamente terminó? No sabría decir, pero tenemos
3 meses por lo menos de lucha sostenida, un mes de mucha intensidad el primero y de mucha participación. Tú dijiste al principio, en el 28A 600 municipios participaron ese día, pero en el curso de la movilización llegó hasta el 75% de los municipios que registraron movilizaciones, marchas, protestas, que tomaron parte en el estallido social. Eso en la historia de un país es muy, muy impactante. Por eso debemos estudiar los alcances del estallido social, cómo se vivió eso. Yo estoy elaborando un artículo que se llama, que lo llamo de manera provisional, la personalidad social y política del estallido social. Pero que yo sepa y que pueda decirles a ustedes, mire, esa es la personalidad, no lo es más un horizonte de trabajo. Pero el propósito es adentrarme en qué fue lo que se vivió, qué fue lo que, ante lo cual el país estuvo, ante lo cual reaccionó tan brutalmente el establecimiento, reaccionó tan brutalmente el gobierno de la Unidad Democrática. Entonces, ahí en esa prolongación tenemos otra novedad, otra característica. Y yo digo, en lo tocante a movimientos de protesta, a movimientos colectivos, pues yo no encuentro en la historia de la República un evento similar. Impresionante. Habría que compararlo, pero no con una protesta social, sino con fenómenos político-militares que duraron en el siglo XIX, en las 8 guerras civiles. Las guerras civiles fueron unas tan largas como la de los 1000 días o la inicial, 1839-1841, la llamada Guerra de los Supremos. Las guerras pues son más largas, pero incluso hubo guerras en el siglo XIX más cortas que lo que duró el estallido social, como la de 1885 y quizá la de 1895. Entonces, ya hemos dicho, esa es una característica y debe llevarnos a pensar por qué eso y qué consecuencias para el país podrá tener una cosa tan extraordinaria. No se puede aceptar que las cosas pasen, ¿no? Y que, pues, volvamos a lo mismo sin detenernos a ver qué es lo que se vivió. Esa parte quería como reflexionar, profesor Medópilo, es qué sucedió ahí, quién canalizó, cómo se evacuó y qué queda, porque cuando nos habla la categoría de personalidad, eh, eh, tiende a ver como una objetivación, como una huella que queda, que no desaparece, que no hubo una catalización institucional. Voy a ponerle un pequeño ejemplo. En Chile hubo también un estallido social y acabamos de ver que allá eligieron un presidente joven producto del estallido social y hay una reforma constitucional. Vemos que ahí, por ejemplo, hay un efecto ya inmediato de lo que fue el estallido social. Aquí hubo represión. Profesor Medófilo, estaríamos hablando de que aquí se pudo ahogar, se pudo reprimir y esa búsqueda de justicia, de ese malestar, de eso que llevó a ese enorme sacrificio que significan prácticamente casi 3 meses largos de paro con un mes contundente. ¿Qué queda? O sea, ¿cómo podemos nosotros ver que eso no desaparece, sino que eso está ahí? ¿O qué cambio cualitativo
vamos a tener, y quería hacerle una pregunta, ¿eso va a poder tener alguna incidencia en lo que vamos a conocer dentro de poco, que son los resultados electorales o lo que va a ser la contienda? ¿Cómo eso puede tener una correa de transmisión de elementos que pueden tener impacto y que están ahí, pero que no han desaparecido? ¿Cómo podemos explicarnos eso, profesor Medófilo? Sí, allí llegaré, pero no te me adelantes, querido profesor Salas, porque quisiera, cuando hablo de las personalidades, bueno, que gente se movió, cómo nos orientamos ahí. La investigación que hago se apoya mucho en entrevistas en profundidad con dirigentes que fueron del estallido, con dirigentes hombres y muchachas de la primera línea. He viajado y he hecho entrevistas a ellos en Cali, en varios puntos de la resistencia en Cali, comenzando por el puente de la resistencia, allí donde está el puño. En Cali, claro, sí, señor. En las Américas, en Bogotá. Sí, pues estuve allí en Cali en varios puntos, luego estuve en Pereira, allí a Pereira fui porque el estallido social fue fuerte en Pereira, bueno, lo fue también. En Boyacá también lo fue, profesor. En Boyacá tuvimos una participación masiva. Aquí le voy a contar, quema de peajes. Había una indignación contra los peajes, bloqueos. Es decir, lo que usted está señalando realmente fue un momento insurreccional. No sé históricamente cómo podríamos categorizar eso, pero aquí los campesinos y especialmente los jóvenes bloquearon buena parte del departamento también durante varios días. Quería informarle eso a usted. No, gracias. Y esto de el ataque a los peajes coincide con lo que se vivió en Cartago, ¿no? Los peajes que habían subido, el peaje para la carretera a Pereira, Armenia, en fin, en eso coincide con lo que tú acabas de señalar para Tunja y para Boyacá. Sí, y sí. Es importante ese tipo de ver por qué, bueno, que los peajes se convirtieron en un objetivo, Sí, que señor. no fue una cosa particular de una sola lugar. Y bien, quienes participaron, no es tan fácil saberlo, porque rápidamente la gente dijo, pues fueron los jóvenes, los ninis, que ni estudian ni trabajan. Pero uno se encuentra ahí entre los dirigentes, pues gente muy calificada, calificada por niveles de educación. Entonces, ni estudian, bueno, pero estudiaron. En fin, o muchos, por ejemplo, dirigente del punto de resistencia, del puente de resistencia. En Cali. En Cali, sí, pues es el indio, no, perdón, bueno, uno es el indio, creo que es estudiante de antropología, el otro es es soldado, y son los seudónimos, y es un joven aún que ya está en un alto semestre en una carrera de Derecho. Entonces, bueno, por un lado. Por otro lado, ni trabajan, pero en una ciudad como Cali, donde el sector informal es tan fuerte, pues se ha fortalecido por la desindustrialización de esa ciudad, por el impacto también del narcotráfico, por todo eso, pues
los jóvenes son informales, buena parte de ellos no son completamente desempleados, informales, que trabajan unos días a la semana o al mes, en fin. Bueno, todo eso va mostrando la dificultad de encasillar a los participantes en categorías muy estrechas. Sí, fue desde luego evidente la presencia, la participación de los jóvenes. Pero a la vez la participación de los adultos. Bueno, los jóvenes son adultos. La participación de adultos mayores incluso, como fue en Pereira el primer día, pues salieron viejitos, al mismo tiempo niños, no, pues peligrosísimo también, en fin. Pero da la magnitud y los alcances de todo esto, la forma muy pues reactiva y aluvial que tuvo el movimiento. Y desde luego con conflictos también en la participación. Los vecinos, unos que evidentemente participaban con gusto, en apoyo, y otros que se hacían eco de que estos eran el vandalismo, que obstruían, que no dejaban movilizar, en fin, ahí bueno, hubo un poquito de eso también. Una movilización también bloquea, obstruye, es decir, una movilización, no, la gente no se encierra en la casa, ocasiona olas, ocasiona incomodidades, todo eso es cierto, aunque el objetivo no sea ese. Cuando hablan de los vándalos, es como si conscientemente hay grupos que ante todo les interesa crear el desorden, la anarquía, el caos, ¿no? Y que esos son, bueno, como llamó Uribe Vélez en los primeros 3 días del movimiento, el terrorismo vandálico. Y el presidente se hizo eco de eso y habló del terrorismo, y el fiscal general de la Nación el primer día ya señaló que tenía a unos muchachos, a unos terroristas presos. Ahora, lo que se evidenció es que se refería a muchachos detenidos antes, pero al presentarlos ese día, entonces los asociaba a la movilización que se estaba registrando. Entonces, todo esto, pues, está presente, hay que estudiarlo, la participación de las mujeres. Ahora, los vecinos que se contraponían, también lo que registré en entrevistas es la interesante discusión. Una señora joven me decía, pues cuando le grabé, bueno, y yo fui a la tienda ese día, yo participaba en el paro, fui a la tienda y me encontré que oía que la policía iba por la calle gritando que vienen los terroristas, que cierren los locales, y un señor, decía esta compañera, que estaba ahí, dijo, sí, es que es el terror, son los vándalos, y ella le discutió, le dijo, ¿cuáles vándalos? No, esos muchachos no van a entrar a los locales, la manifestación se va a dar, no tiene, y le dijo la señora, la que atendía, y a los empleados, no tienen ustedes por qué cerrar, prueben, no se van a entrar a asaltar, a saquear el negocio. Y bueno, la misma señora dijo, sí, eso han venido diciendo desde el principio, nosotros aquí no hemos cerrado. En fin, eran formas que se daban, muy espontáneas. Algunos se convencían, otros no. No, ¿cómo participaban, por ejemplo, vecinos del Portal de las Américas? No es que todo el mundo saliera allí a acompañar a los de las primeras líneas, no. Muchos se quedaban en sus conjuntos, pero les hacían señales de aprobación, de apoyo, les pasaban leche, les pasaban
bueno, y apoyo para las ollas comunitarias. Entonces, eso, formas específicas de movilización que hubo. Sí, muy Eso de las ollas interesantes. Muy comunitarias. interesantes porque en los barrios hubo colecta para las ollas comunitarias y eso se prolongó hasta hace poco, porque la gente también lo concibió como una forma de poder comer algo en el tema de pospandemia, porque hay gente que no tiene materialmente que comer y la olla comunitaria se convirtió en un ejercicio permanente, tanto así pues que ya incluso el establecimiento comenzó a ver como una amenaza las ollas comunitarias y el ESMAD llega de una vez a disolver donde se hacen ollas comunitarias. Es algo que quedó como es una lectura muy compleja porque pues uno ve allí que hay elementos simbólicos, pero también hay allí cosas materiales Prácticos. muy valiosas. Claro, la gente que estaba en lo que una palabra que se reiteró siempre a lo largo del estallido social, la resistencia, los que estaban resistiéndolos, pues tenían este apoyo y luego el ejercicio solidario de esa olla, como dices tú, la gente que llevaba víveres, aceite, arroz, pollos, a veces incluso otro tipo de carnes, y o las comisiones que iban, que fueron a Corabastos, por ejemplo, lo que recibían era aplauso de la gente y los, bueno, aquí lleves esta carne de papa, lleves estos racimos de plátano, no, y volvían y otra vez, aquí llegaron los de las Américas, hay que colaborarles, ¿no? Entonces todo eso hubo, bueno, pero yo creo que el tiempo va avanzando y tú habías formulado una inquietud. Sí, señor. Una de las cosas que al estudio y al tratar de perfilar la personalidad del estallido social es que fue un evento de una gran participación política. Ante todo yo defino esa protesta social como un evento de participación política. Y por eso es necesario establecer quiénes fueron protagonistas, quiénes estuvieron. Sí, los sindicatos convocaron, y en buena hora, pero no fueron sindicalistas propiamente, también participaron en las movilizaciones, pero fue gente que no participaba en organizaciones. Algunos sí, algunos de los dirigentes de primera línea tenían experiencia política, pero buena parte no. Y a veces poco caigo de la descripción general a lo anecdótico, pero dentro de las entrevistas que hice en Cali, pues uno de los entrevistados fue un joven en Siloé, que él mismo se presentaba, yo soy, es decir, mi hábitat, mis relaciones son en la calle, ¿no? Yo soy en cierto modo de la calle, no lo que llamamos habitantes de calle, ¿no? Sino los que somos muy de la casa, entonces, no nos damos cuenta frecuentemente de ese mundo que huye en la calle, no en movimientos ni nada, sino diariamente, las relaciones que allí se tejen, el conocimiento de la gente que más frecuentemente está en la calle, los sistemas de solidaridades, las previsiones que hay. Bueno, él se presentaba así, sin ninguna inhibición, y dice, no, pues yo soy, claro está, decirlo él, pero como persona con experiencia en la calle, yo participé hasta convertirme en dirigente de la primera línea. Aquí con esta muchacha, con Mayra, ella viene de otro, ella es dirigente en el barrio, yo no lo soy, y somos
aquí nos hemos encontrado como dirigentes en este movimiento de protesta. Una pregunta, Entonces, profesor. Este tema, ¿cuánto pesó lo urbano y lo rural? ¿Cómo se puede concebir esa mezcla? Porque pues como que los territorios pesan. Por ejemplo, en Boyacá, el protagonismo urbano fue muy importante. La Tunja, por ejemplo, fue una ciudad que se bloqueó durante varios días, lo mismo Sogamoso, Duitama, etcétera, pero también hubo bloqueos en la ruralidad. O sea, parece ser que cada territorio, de acuerdo a sus propias dinámicas, tuvo un componente societal muy importante como para seguir trabajando esa categoría que usted está trabajando, que es la personalidad de lo que sucedió allí. Pero como que eso tuvo unas particularidades también de acuerdo a los propios territorios, porque la heterogeneidad del actor social que estuvo en el paro fue diversa. Eso sí, no, aquí superaron obviamente las expectativas. Ya el control no lo ejerció la CUT, no lo ejerció el sindicato maestro, que son los más fuertes en las regiones, sino que esto lo tomaron, sí lo tomaron en muy buenas partes los muchachos y en buena parte también los campesinos en algunas zonas. Entonces, digamos, ese complemento entre lo rural y lo urbano, el paro, usted, qué aproximación tiene, por ejemplo, ese fenómeno, cómo es que se complementan ese estallido en esas heterogeneidades que conforman el país y que conforman todos nuestros territorios? eh, frecuentemente llegaron de comunidades rurales, campesinos, que a los comités más organizados, a ellos les llevaban el apoyo, la solidaridad y participaban en bloqueos, incluso en enfrentamientos con la fuerza pública. Sí. Entonces, yo diría que el aspecto principal de la movilización fue urbana, ciertamente, pero la participación campesina no se puede desconocer. Uh-huh. Y el hecho de que, bueno, los campesinos venían en pie de lucha, recordemos el paro del 2013. Y si bien no fue que los movimientos anteriores se convirtieron en el estallido social, pero quienes venían en esos movimientos, pues también participaron, porque hubo, creo yo, el país vivió un auge de luchas sociales desde comienzos del segundo decenio del siglo XXI. Uh-huh. Por ejemplo, sí, la movilización estudiantil de 2011, sí, el paro nacional agrario del 2013, los paros cívicos en Buenaventura, varios años. Es un creciente en protesta social, doctor Medoc. Sí, y luego, no es que todo eso confluya, es decir, el estallido social es mucho más espontáneo, pero los movimientos que venían antes, de alguna manera, pues participan, ¿no? Porque se encuentran su puesto sin que tengan que preguntar mucho, encuentran su puesto también en el estallido social, contribuyen. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, el tema, decimos, es un movimiento donde se destacó mucho la fuerza de la juventud, la participación y la dirección en algunos casos de la juventud. Pero es un movimiento de masas y juvenil que no tiene la presentación de movimiento estudiantil. ¿Me explico? Es decir, no es un movimiento estudiantil, aunque participaron estudiantes, incluso llevaron su experiencia, pero no tuvo el formato de movimiento estudiantil. Esa es una novedad. Y eso es lo que forma parte de esta personalidad tan abigarrada del estallido social. Pero quisiera terminar con, ya inicié este último segmento diciendo ha sido un colosal movimiento de participación política, de muchos que no participaban. En las entrevistas me he dado cuenta, pues muchos no han votado, por ejemplo, antes. No tenían algunos,
llegaron con experiencia política, otros no. Y hay quienes en la primera línea, uno ve que tenían experiencia política, pero hay otros que se formaron en el movimiento. Porque una de las características de ese movimiento fue el distanciamiento frente a la verticalidad. Ajá. Y la inquietud de que las cosas se resolvieran por la base. ¿Y quién fungía? ¿Y quién, podía aspirar y podía convertirse en líder? Como me decía el profe, uno de los dirigentes de las Américas en Bogotá, decía, no, yo no era dirigente, yo tenía mis reflexiones, las exponía, pero el que yo pudiera y el que tuviera alguna habilidad verbal, a mí no me posicionaba. ¡Qué maravilla! Y yo no fue un movimiento jerárquico. Y yo me di cuenta y dije, yo tengo que ganarme mi puesto. Okay. Y estuvo y siempre se cuidó de estar posicionado, de estar en un lugar del combate, de la resistencia. Y pues me da la impresión es el líder más reconocido. Entonces, es una escuela también improvisada de liderazgo, ¿no? Muy valioso. Bueno, pero volviendo a esta idea central para mí de tomar el movimiento como un capítulo de participación política en el país, en la historia política del país, si ustedes recuerdan, en el plebiscito, cuando la gente fue convocada a votar por una cosa crucial para el país, el acuerdo de paz, y se abstuvo el 63% del censo electoral. ¿Qué quiere decir eso? Y sin embargo se estaba hablando la polarización. Yo creo que ese no es el problema del país, la polarización. Yo creo que el problema es la indiferencia de muchos, la no participación de grandes sectores. Y si hablamos de grandes sectores, son sectores populares que no participan en la política. Entonces, digo, el evento mismo fue de participación política. Ahora, las consecuencias hacia el futuro. No quiero ser aquí bocón y hacer... como los historiadores somos profetas del pasado, ¿no? Pero pues sí me guío hay que estudiar las consignas, hay que estudiar el muralismo que creó el estallido social, repasar en Cali, en Pereira, en Bogotá, qué fue lo que pintaron, en fin. Muy valioso. ¿Y a qué blancos señalaron? ¿Contra quiénes se manifestaron? Yo encuentro que la consigna más reiterada o que los gritos más reiterados fueron contra Uribe Paraco, ¿no? En esa asociación, Uribe y el paramilitarismo. Por supuesto, el presidente. Y claro está la confrontación con la fuerza pública. Es que, ¿qué pasó? Es decir, no basta, o mejor dicho, estudiando la represión, hay que hacerse cargo de su factura, de cómo fue, qué peculiaridades también tuvo la represión. Y yo creo que la represión tan brutal pues es una de las cosas que hace que este movimiento pues, tenga que estudiarse, que haya que tomarlo como un evento extraordinario en la historia política del país. Y ante todo, pues el SMAT, la Policía Nacional, el GOES,
el ejército, pues en un poco reflejo de la concepción uribista del país. Uribe Vélez surgió y su primera presidencia, 2002, y en una campaña electoral relativamente rápida, donde se impuso diciendo, bueno, aquí no se le ha ganado la guerra a la subversión, no se le ha ganado la guerra a las FARC porque los gobiernos no han querido, yo quiero hacerlo, necesito su apoyo, y la gente lo apoyó para eso. Transcurrió todo 10 años, en fin, pero ya hecho el proceso de La Habana, las negociaciones, pues no se puede mantener la orientación de que la política es hacer la guerra, ¿no? Porque hoy no existe la mayor estructura nacional jerarquizada con unidad de mando como fueron las FARC. Es cierto, existen disidencias y el ELN siempre se mantiene como ha sido siempre, con más, con menos fuerza, pero no es una guerrilla que, digamos, reemplace o haya reemplazado a las FARC. No es un movimiento de esa magnitud. Y lo que hay es que exigir, bueno, hay que negociar, exigirle al gobierno, exigirle al ELN, porque esto, prolongar, que el ELN prolongue su guerra, tiene que hacerlo con las disidencias, con la gente que está muy metida con el narcotráfico, con una guerra pervertida, una guerra deformada, sí, ¿no? Envilecida. Entonces, bueno, pero lo que quiero decir es que al ser un acto de gran participación política, ¿qué podrá uno decir? ¿Es posible que salgan fortalecidas las fuerzas de extrema derecha? No, si las consignas ciertas, las que uno escuchó, las que puede recoger, era contra la extrema derecha, ¿no? Y esa era la participación política. Además, y eso ya no en las entrevistas, lo veo en las encuestas hay una voluntad explícita que los organizadores manifiestan. Queremos seguir participando, queremos participar en la política. E incluso, es decir, en otros movimientos prácticos, de paro, de movilización, siempre de alguna manera aparecía la consigna abstencionista. En el estallido social yo no vi que tuviera público esa consigna. En las encuestas aparece pues la inclinación por sectores alternativos en el espectro político, incluso la mención al movimiento al pacto histórico. Al pacto histórico. Sí. Entonces, a mí me parece que toda esta movilización política, al favorecer la participación, va, quitándole la hierba bajo los pies a la extrema derecha, que bien puede vivir con una baja participación electoral, ¿no? Ellos mueven los cotos de votación que tienen, la Procuraduría, la Consejería del Pueblo, los ministerios, en fin, todas esas bolsas de empleo pueden moverlas, pero si crece la participación, pues ahí no les va bien. La nueva participación política no favorece a la derecha. Tiene que ser el voto clientelista, el voto pagado, el voto amarrado, el voto vinculado
amenaza de perder el empleo, en fin. Entonces yo creo que va a tener consecuencias importantes e incluso en este tiempo no hay semana, y ya pues no podemos decir que se ha prolongado, que se esté prolongando el estallido social, pero no hay una semana en que no aparezcan convocados actos, movilizaciones, manifestaciones de gente que estuvo vinculada al estallido social. Es decir, en lo directo hay evidencias de que crece, de que este empujón hacia la participación política va a permanecer. Ahora, yo he estudiado algunos, o mejor dicho, bastante gente, y era inevitable, hablaron del estallido social y señalaron la influencia de Chile y todo eso. Eso es cierto. Pero yo he seguido en la historia de Colombia desde 1893, desde enero de 1893, cuando se produjo el estallido, el llamado motín bogotano de artesanos, igual, una gente muy abigarrada en su composición. Desde entonces se inició una cosa que no llamo tradición, pero un tipo de eventos que se han tendido con similitudes a repetir. Es decir, me refiero, y he contado 10 movimientos de esos, 10 estallidos en cierto modo, porque han sido todos, la característica es que irrumpieron sorpresivamente. No se ha estudiado la secuencia, aparte de mi propuesta, que ya comencé a presentarla desde el libro La protesta urbana en Colombia, que publiqué en 1984. Ya desde entonces hablé de la muchedumbre política en Colombia. Es decir, para mostrar a estas multitudes abigarradas, a la explosión de ellas con objetivos políticos a lo largo de años, y que han producido cambios importantes, no siempre positivos, debo decir, pero algunos muy positivos que han significado cambio de época, en cierto modo. Por ejemplo, toda esa movilización en Bogotá del 4 de junio al 9 de junio de 1929, y que no participaron los estudiantes, pero eso no fue una movilización estudiantil, y fue una cosa así sorpresiva que nadie esperaba, que se precipitó, que la copa, que en ese tiempo, como la reforma tributaria colmó el vaso, en 1929 fue que le pidieron la renuncia a un alcalde honesto, le pidió el gobernador de Cundinamarca, lo destituyó, que quería moralizar pues las finanzas del acueducto, del tranvía, de las empresas de Bogotá. Y sin que nadie convocara, ya el 4 de junio fluyó la gente al centro de Bogotá y se fue produciendo un movimiento que ahí, como escribió Gerardo Molina, cayó la hegemonía conservadora. Solamente que eso se formalizó en las elecciones de febrero de 1930 y hubo cambio de partido. En 1929, en el primer semestre, el Partido Liberal no pensaba presentar candidato. De hecho, aparte de los candidatos conservadores, el primer partido que presentó, y eso en noviembre de 1929, fue el Partido Socialista Revolucionario, que presentó la candidatura de Alberto Castrillón, obrero, en fin. Y López Pumarero se da cuenta y dice, ¿qué? Es el momento ¿Y qué era lo que le había abierto los ojos?
pues lo que había ocurrido en ese movimiento aluvial espontáneo, pero que tuvo enormes consecuencias. El de ahora no dejará de tener consecuencias y yo presumo que van a ser de orden democrático. Esta participación política ha tenido una vocación, un potencial, tiene un potencial democratizador muy importante. Muchísimas gracias, profesor Medófilo. Hemos completado una hora exacta de esta hermosa conversación, de esta ilustración que usted nos ha dado el día de hoy, porque ha sido muy rica, realmente nos deja muchas inquietudes, profesor Medófilo, muchos trabajos como líneas de trabajo para poder profundizar no solamente en lo académico, sino también en aquellas personas que se inquieten por ahondar un poco más en esa personalidad social, en esa nueva, digamos, momento, ese cambio de época que usted ha mencionado. Si logramos arañar un cambio de época en toda esta abigarrada participación que hubo en el paro del año pasado.